Son muchas las historias, mitos y leyendas sobre la brujería que han estado presentes desde los tiempos más remotos y en prácticamente todas las civilizaciones. Personajes como Marie Laveau, la reina de vudú de Nueva Orleans, la hechicera irlandesa Alice Kittler o las legendarias brujas de Salem se cuentan entre las brujas más famosas de la historia. Algunas veces se les atribuyen escobas y gatos negros, otras pociones, conjuros y encantamientos. Hoy vamos a dar un viaje al pasado para contaros la trágica historia de las brujas de Zugarramurdi. A principios del siglo XVII, Zugarramurdi era una pequeña aldea de la montaña navarra colindante con el país de Labort en el País Vasco francés. Tenía unos 200 habitantes dedicados a la agricultura y a la ganadería. Su parroquia dependía del monasterio del pueblo de Urdax, en el que vivían unas 100 personas. A finales de 1608 volvió a Zugarramurdi para trabajar de criada María de Simildegui, una mujer de 20 años que había emigrado hacía 4 con sus padres a una localidad costera de Labort en el País Vasco. Allí oyó historias de brujas y se hizo una de ellas durante 18 meses. En Zugarramurdi empezó a contar sus experiencias y en una ocasión dijo que había visto en uno de los aquelarres a María de Jureteguía, vecina del pueblo. Cuando ésta se enteró de lo que se decía de ella, afirmó y defendió lo contrario. Sin embargo, la delatora consiguió convencer a la gente de que era cierto lo que afirmaba y hasta el marido y la familia le creyeron, lo que hizo que María de Jureteguía se derrumbara y confesara ser bruja desde niña y que su tía, María Chipia de Barrenetsea, era quien le había enseñado. Después, sintiéndose perseguida por las brujas que querían que volviera a los aquelarres, dio más nombres de brujos y de brujas y sus casas fueron allanadas en busca de sapos, compañeros y protectores de las brujas. Finalmente, todos ellos, 7 mujeres y 3 hombres, acabaron haciendo una confesión pública en la iglesia parroquial. Sin embargo, tras arrepentirse, los vecinos los perdonaron. Lo que estaba pasando en Zugarramurdi llegó a oídos del Tribunal de la Inquisición de Logroño, que envió en los primeros días de enero de 1609 a un comisario de la Inquisición para que informara. El 12 de enero llegó a Logroño el escrito del comisario y los 2 inquisidores del tribunal, que creían en la realidad de la brujería, ordenaron la detención de 4 de las brujas que habían confesado. Fueron encarceladas en la prisión secreta de la Inquisición de Logroño y, contando con un intérprete, las sometieron a un duro interrogatorio hasta que las 4 confesaron que eran brujas. El 13 de febrero enviaron una carta al Consejo de la Suprema Inquisición en Madrid en la que relataban a su manera lo que habían averiguado, además de pedir instrucciones sobre la forma en que debían proceder en adelante. La contestación llegó el 11 de marzo, donde se ordenó a los inquisidores que se cercioraran de que lo que decían las brujas era verdad, para lo que les enviaron un minucioso y detallado cuestionario de 14 preguntas. Pero la creencia de los 2 inquisidores en la realidad de los hechos que les habían contado era tan grande que no hicieron caso a la información que les había dado el carcelero inquisitorial, que había oído a las 4 mujeres decir que se habían declarado brujas. El 9 de febrero de 1609, 4 días antes de que los inquisidores enviaran la carta a la Suprema, se presentaron ante el tribunal de Logroño varios vecinos de Zugarramurdi que habían llegado hasta allí acompañados de un guía para exponer ante el tribunal lo que realmente había sucedido. El grupo estaba compuesto por Graciana de Giriar y de sus 2 hijas, Estebanía de Giriar y María de Giriar. Cuando se presentaron ante el tribunal, afirmaron que acudían a pedir justicia porque no eran brujos y si lo habían confesado era porque los apretaron y amenazaron mucho si no lo decían. El problema fue que el guía que las había acompañado a Logroño testificó que eran brujas y la Inquisición decidió encarcelarlas. Tras 5 meses de hábiles y reiterados interrogatorios, los inquisidores fueron consiguiendo que los encausados confesaran. Los autoinculpados también delataron a otros brujos y brujas que quedaban en las montañas y proporcionaron listas de niños y de niñas de menos de 14 años que participaban en los aquelarres. Con la información obtenida, uno de los inquisidores partió en agosto de 1609 al norte de Navarra y desde allí fue enviando a Logroño a los supuestos cómplices de los brujos y las brujas. El inquisidor
inquisidor, cuyo nombre era Juan Valle Alvarado, pasó varios meses en Zugarramurdi y recogió muchas denuncias, según las cuales quedaban inculpadas hasta cerca de 300 personas por delitos de brujería, sin contar a los niños. Hasta 40 de las personas que parecieron más culpables fueron hechas presas y llevadas a Logroño. Juan Valle se había dirigido en primer lugar al monasterio de Urdax, donde fue recibido por el abad, quien le confirmó que la zona estaba infestada de brujas y que la gente solía gritar Sorguiñac, palabra en euskera que significa bruja. Esto lo hacían para protegerse de ellas. Desde allí visitó las localidades navarras de Vera de Bidasoa y Lesaca, donde contó con la colaboración de los párrocos locales que encerraron a mujeres y a niños hasta que confesaran y delataran a las brujas, y después el párroco de Vera puso a los niños bajo su protección para evitar que las brujas se los llevaran. Por esas mismas fechas visitó la zona el obispo de Pamplona, alarmado sobre lo que se contaba que sucedía en esa parte de su diócesis, y llegó a la conclusión contraria a la del inquisidor de Logroño, que allí nunca había habido secta de brujas hasta que llegaron las noticias de Francia, y que muchos vecinos cruzaban la frontera para presenciar la quema de brujas en el Labor, donde oían las acusaciones y aprendían lo que se decía de ellas y de los aquelarres. El domingo 7 de noviembre de 1610 se había congregado en Logroño una gran multitud de gente venida también de Francia para asistir al auto de fe, que era un acto público organizado por la Inquisición en el que los condenados a muerte por el tribunal abjuraban de sus pecados y mostraban su arrepentimiento. Esto se inició con una procesión encabezada por el pendón del Santo Oficio al que seguían 1000 familiares, comisarios y notarios de la Inquisición y varios cientos de miembros de las órdenes religiosas. A continuación, iba la Santa Cruz Verde, insignia de la Inquisición, que fue plantada en lo más alto de un gran cadalso. Aparecieron después 21 penitentes con un cirio en la mano y 21 personas con sanbenitos y grandes corozas con aspas, velas y sogas, lo que indicaba que eran reconciliados. A continuación, salieron 5 personas portando estatuas de difuntos con sanbenitos, acompañadas de 5 ataúdes que contenían sus huesos desenterrados. Seguidamente, aparecieron 4 mujeres y 2 hombres, también con los sanbenitos de relajados, que iban a ser entregados al brazo secular para que fueran quemados vivos porque se habían negado a admitir que eran brujas y brujos. Cerrando el cortejo, estaban 4 secretarios de la Inquisición a caballo acompañados de un burro que portaba un cofre guarnecido de terciopelo que guardaba las sentencias y los 3 inquisidores del tribunal de Logroño, también a caballo. Una vez aposentados en el cadalso los acusados y enfrente los inquisidores, con el estado eclesiástico a su derecha y las autoridades civiles a su izquierda, un inquisidor predicó el sermón y a continuación comenzó la lectura de las sentencias. La lectura duró tanto que el auto de fe tuvo que alargarse al lunes 8 de noviembre. 18 personas fueron reconciliadas porque confesaron sus culpas y apelaron a la misericordia del tribunal. Las 6 que se resistieron fueron quemadas vivas. 5 más fueron quemadas porque ya habían muerto. Debido a la dureza de las penas que se aplicaron, el de las brujas de Zugarramurdi se convirtió en el proceso más grave de la Inquisición española contra la brujería. 2 años más tarde, en 1612, de 20 personas acusadas de brujería, 10 fueron condenadas a muerte, incluida una niña de 11 años, en Lancashire, y el muy famoso cazador de brujos Matthew Hawkins llevó a la hoguera unos años más tarde 3 centenares de brujos como resultado de su inquisición por unas pocas provincias del este de Inglaterra. Las dudas del inquisidor Salazar sobre la realidad de los hechos eran compartidas por al menos 3 eclesiásticos que con anterioridad habían manifestado que la materia de brujos era cosa de risa. Estos enviaron al Consejo de la Suprema Inquisición una carta de protesta y finalmente fueron los 3 inquisidores de Logroño los que en una carta del 14 de febrero de 1611 pidieron que se enviara a la montaña de Navarra una persona que investigara los hechos. Además, tras el proceso y el auto de fe, las gentes de la zona vivían aterrorizadas y enfrentadas por las supuestas acciones de los brujos y brujas, y esos miedos y tensiones se habían extendido a Guipúzcoa y a Vizcaya. El Consejo de la Suprema Inquisición encargó precisamente al inquisidor Alonso de Salazar y Frías que visitara las comarcas del norte de Navarra y le enviara un informe completo. Para facilitar su labor, la orden iba acompañada de un edicto de gracia en el que se invitaba a los supuestos brujos y brujas a arrepentirse de sus errores sin que fueran
fueran castigados por ello. Con el edicto de gracia en la mano y acompañado de 2 intérpretes, Salazar emprendió su misión, durante la cual recorrió en 8 meses el norte de Navarra, de Guipúzcoa y de Vizcaya. A medida que fue observando los casos, interrogando a los acusados y haciendo hablar a la gente, su criterio fue perfilándose más, hasta que llegó a dar como falsas la mayoría de las actuaciones atribuidas a los brujos en aquel caso concreto. En marzo de 1612, Salazar redactó un primer memorial, al que siguió otro que remitió a la Suprema el 3 de octubre de 1613. En esos informes, Salazar afirma haber absuelto a 1.384 niños y niñas y a 41 adultos y reconciliado a 290. De todas estas personas, 81 revocaron sus confesiones anteriores. Salazar prestó especial atención a los testigos, constatando que muchos de ellos nombraron indebidamente a muchos que con certidumbre sabían que no eran culpados por sobornos, enemistades o respetos indebidos. El inquisidor relató el caso de una mujer reconciliada en el auto de fe de Logroño que había acusado falsamente a otros de ser brujos y brujas y que luego se arrepintió, pero como el comisario del Santo Oficio no admitió la revocación de su declaración anterior, llamándola embustera y amenazándola con quemarla viva, se suicidó tirándose al río. También señala que en ocasiones los que delatan a los presuntos brujos o brujas son amigos o parientes que les presionan para que confiesen y así obtengan el perdón. Este fue el caso de muchos niños que admitieron haber mentido. La conclusión del memorial de Salazar es que los fenómenos de brujería investigados son historias inverosímiles y ridículas, y todo lo que la relación de Logroño da como cierto caía como embustes y patrañas. Los casos se presentaron con una abundancia abrumadora. Por ejemplo, en cuanto al modo de ir y volver a los aquelarres mediante ungüentos y polvos que les permitían a los brujos y brujas acudir volando, Salazar dice que se verificó por sus mismas declaraciones o por otras comprobaciones, y algunas también por declaraciones de médicos y experiencias palpables, haber sido todas y cada una de ellas hechas con embuste y ficción, por medios y modos irrisorios. Salazar relata con detalle estas experiencias palpables o experimentos, como recoger 22 ollas que contenían los potajes, ungüentos o polvos con los que se frotaban las brujas para volar y que utilizaban para sus maleficios, y pidió a varios médicos y peritos que comprobaran su eficacia sobre animales a los que no les pasó nada. Prosiguió su investigación sobre los potajes brujeriles y comprobó que en bastantes ocasiones había sido el miedo y las amenazas de clérigos y comisarios los que habían obligado a las supuestas brujas a inventarse sobre la marcha los brebajes. Salazar también les demostró a los supuestos brujos y brujas que las cosas que decían no habían ocurrido en realidad, como el caso de mujeres jóvenes que afirmaban haber sido amantes del demonio, pero que al ser examinadas por matronas, estas comprobaron que seguían siendo vírgenes. Asimismo, constata que muchos supuestos brujos y brujas confesaron por haber sido torturados por sus vecinos, como el caso de una mujer de Elizondo que le dijo que había admitido ser bruja para librarse de un cepo en el que la tuvieron sujeta la gente del pueblo durante 15 días, o el de un hombre al que le fueron quemando con un tizón obligándolo a torcer la verdad, y valientemente señala que las torturas también han concurrido escandalosamente en muchas partes por los mismos comisarios y ministros de la Inquisición, de lo que pone varios ejemplos, como el caso de 2 niñas de 13 y 14 años de Larrea que habían sido atadas por las manos y el cuello por 2 clérigos en la rectoría amenazándolas con llevarlas ante el tribunal de Logroño si no confesaban. Salazar deduce de todo lo que ha averiguado que en el proceso de Logroño no se había actuado con la rectitud y cristiandad debida porque se había coaccionado a los procesados prometiéndoles la libertad si se declaraban culpables. No se habían consignado muchas revocaciones de testimonios anteriores, incluso de gentes en trance de morir. Una mujer de Lesaca le explicó a Salazar que había confesado que era bruja porque todo el mundo hablaba de eso, y lo que había contado lo había aprendido del vicario y comisario del Santo Oficio para el que trabajaba. Además, Salazar aseguraba que eran los libros y sobre todo los sermones sobre la brujería los que hacían que ésta se extendiera, por lo que recomendaba que no se le diera publicidad, convencido de que la brujería acabaría por desaparecer si se dejaba de hablar de ella. Uno de los ejemplos que aportaba era lo sucedido en Olagüe, cerca de Pamplona, donde tras la predicación de un fraile la gente empezó a creer ciegamente en la existencia de brujos y de brujas.
El informe de Alfonso de Salazar fue asumido por la Suprema, que dio nuevas instrucciones a los tribunales el 29 de agosto de 1614, en las que se recogían casi todas las ideas del inquisidor, quien se adelantó de modo considerable a los que difundieron en Europa ideas concebidas en el mismo sentido, como el famoso jesuita alemán Friedrich Spee. Un resultado concreto de las nuevas instrucciones fue que se intentó reparar a las víctimas del auto de fe de Logroño, ordenando que sus sanbenitos no quedaran expuestos en ninguna iglesia, y de esa forma no cayó ningún estigma sobre ellas o sus descendientes. Las instrucciones de la Suprema del 29 de agosto de 1614, debidas en gran parte a Salazar, marcaron el fin de la brujería satánica en España, pero no en Europa. La flexibilidad y moderación que en conjunto y comparativamente caracterizó la actuación de la Suprema frente a las brujas poco tuvo que ver con el trato brutal al que las sometieron las autoridades de todo tipo en Europa occidental. Pero ¿y vosotros? ¿Qué pensáis? No dudéis en dejar vuestra opinión en comentarios y gracias por estar otra semana más en nuestro canal. Nos vemos la semana que viene y os deseamos muy buena suerte en todo, queridos amigos.